Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos como cada 15 días y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina esta noche. Skol, ¿cómo andas? Feliz de estar aquí nuevamente, de traer otro caso aquí un poquito especial, diría yo. Y pues ansioso de comenzar. La verdad es que ya hace falta. Desafortunadamente en esta ocasión tampoco nos puede acompañar Deb, pero pues está aquí igual con nosotros como siempre, aunque no esté físicamente. Y esta noche vamos a hablar de los 5 de Yuba City. Un caso que tiene muchas incógnitas y sin respuestas concretas realmente. E incluso se le llegó a conocer como el caso Dyatlov de América o del continente americano. Como saben, y los que nos siguen y los que no, váyanse a escuchar el capítulo del Paso Dyatlov de la segunda temporada para que más o menos se den una idea de lo que estamos hablando. Muy buen capítulo. Y pues este caso de los 5 de Yuba City se le considera como un caso de true crime o de crimen real, aunque, como lo van a escuchar más adelante, puede considerarse como un caso enigmático y envuelto en mucho misterio, muchísimo, bastante. De hecho, hay muchas cosas que no tienen como respuesta, aunque pareciera que sí. Y vamos a empezar, de hecho, con que todo ocurrió en febrero de 1978 en la localidad de Yuba City, en el estado de California. Y de los primeros que vamos a hablar son de los protagonistas de esta terrible historia. Los protagonistas fueron 5 chicos de nombre Gary Matías, de 25 años, Jack Madruga, de 30 años, Jack Huit, de 24, Ted Weyer, de 32 años, o Theodore, como era su nombre completo, pero se le conocía como Ted, y William Sterling, mejor conocido como Bill, de 29 años. Estos eran 5 amigos a quienes sus familias y conocidos apodaban como The Boys. Estos 5 chicos eran amantes del básquetbol y es importante mencionar que vivían en casa de sus padres, todos ellos, ya que todos tenían algún problema psicológico. Por ejemplo, Ted, William o Bill y Jack Madruga habían sido diagnosticados con una discapacidad intelectual leve. Se supone o se dice que esta discapacidad genera anomalías en el proceso de aprendizaje, como la adquisición lenta de las habilidades cognitivas. Las áreas que pueden verse afectadas son la comunicación, el cuidado personal, la vida social, entre muchas otras, pero esto no les impedía llevar una vida relativamente normal, entre comillas. Incluso Jack Madruga tenía licencia de conducir y un automóvil Mercury Montego color turquesa del año 69, el cual era su mayor tesoro. Jack, sí. Al contrario, fue diagnosticado también con discapacidad intelectual, pero en un mayor grado, ya que él no era capaz de leer ni de escribir. Y a diferencia de los anteriores, Gary Matías padecía de esquizofrenia, la cual se le diagnosticó en el año de 1973 mientras formaba parte del ejército norteamericano. Cuando se le diagnostica esquizofrenia, lo dan de baja en la armada, obviamente, porque digamos claro, que es una persona que no puede servir con ese problema, y desde ese momento comenzó su tratamiento y estuvo internado en un hospital psiquiátrico durante un tiempo. Al igual que Gary, Jack Madruga también formó parte del ejército trabajando como conductor de camiones entre el año 66 y el año 68. Y es importante que tengan en cuenta esto, que ellos dos, que Gary Matías y Jack Madruga, formaron parte del ejército y debieron tener cierta preparación para poder formar parte del ejército norteamericano, aunque después, digamos, por su discapacidad fueron dados de baja, pero formaron parte y tenían cierto entrenamiento. Y me parece relevante mencionar que Bill trabajó como lavaplatos. Él era muy religioso y daba charlas evangélicas en hospitales psiquiátricos locales. Jack Madruga trabajaba en una envasadora de frutos secos y había sido despedido unos meses antes de febrero del 78. Y Gary Matías trabajaba como asistente en el negocio de jardinería de su padrastro. Y lo digo o lo menciono porque al inicio, cuando decimos que tienen una discapacidad, pensaríamos que eran personas que no podían
desarrollarse o tener una vida entre comillas normal, y realmente ellos eran capaces de realizar los trabajos y llevaban relativamente su vida cotidiana como todos los demás. Como cualquier persona, ¿no? Como Sí, cualquier digo, persona normal, a vaya, lo mejor o sea, tontamente creemos que cuando tienen una discapacidad creemos que no son capaces de llevar, y esto lo vuelvo a decir entre comillas porque no lo creo así, pero de llevar una vida normal. ujú. Los 5 chicos eran muy hogareños y muy apegados a sus familias. Se dice que entre ellos tenían una amistad tan grande que podía considerarse como una hermandad. De hecho, Jack, como lo dije, no podía leer ni escribir, por lo cual Ted cuidaba de él, de Jack, como si fuera su hermano menor. Y también Ok. se decía que este mismo lazo, así como de hermano mayor y menor, existía entre Madruga y Bill. Ok. Como lo dije, al inicio ellos eran amantes del baloncesto y formaban parte de los Gateway Gators, que era un equipo de baloncesto patrocinado por un programa local para minusválidos mentales. Ese febrero de 78 era muy importante para ellos, ya que iban a participar en un torneo patrocinado por la Olimpiada Especial, donde los ganadores conseguirían una semana gratis de vacaciones en la ciudad de Los Ángeles. El primer partido se iba a jugar el 25 de febrero del 78, por lo cual desde varios días antes los chicos tenían todo preparado, ¿no? Les habían externado a sus familias la alegría que tenían de poder participar en este torneo. Incluso les pidieron a sus familias y a sus padres que los despertaran temprano ese día para no llegar tarde. O sea, tenían hasta sus uniformes ya bien planchados, colgados, tenían sus balones, tenían sus maletas, todo ya lo tenían preparado desde una semana antes, O sea, porque la emoción estaban la tenían a súper tope. emocionados. Es como si un niño chiquito se iba a ir de vacaciones a la playa y tuviera muchas ganas y ni siquiera puede dormir por la emoción. Entonces, esto me Sí, parece claro. muy importante que lo tomemos en cuenta, de que ellos, era muy importante para ellos este partido. El 24 de febrero, un día antes del partido más importante de sus vidas, había un juego de baloncesto entre el equipo al que ellos seguían, que eran los US Davis Basketball Team, y el equipo de Chico State, que eran, digamos, estaban en el mismo estado de California. El juego se llevaría a cabo en el estadio de Chico State, a unos 80 kilómetros de Yuba City, que pues relativamente no es tampoco así tanta distancia. O sea, 80 kilómetros, aquí en México a lo mejor los recorremos en hora y media, 2 horas. Más o menos. No estaba tan lejos, ¿no? Los chicos convencieron con todo a sus padres para que los dejaran asistir a este juego, y las familias, aunque con muchas reservas, pues dieron permiso para que sus hijos asistieran al juego. Obviamente, pues para la gente o los padres era pues difícil dejarlos ir a un grupo de 5 chicos con problemas o con alguna discapacidad mental, dejarlos ir solo, ¿no? Pero también entendían que ya eran adultos y pues necesitaban esa independencia y también tener hacerlo. esas vivencias, ¿no? Y de alguna manera te da también la seguridad que no vas solo, ¿no? O sea, Sí, que van en grupo. Vas en grupo. Digo, yo al menos lo pensaría así, ¿no? Me da cierta seguridad, aunque bueno, en este caso, desafortunadamente, bueno, ya escucharán. Entonces, la tarde del 24 de febrero, Jack Madruga pasó en su automóvil, como lo dije, tenía un Mercury Montego. Pasó por los otros 4 amigos. Según la descripción de las familias, solo llevaban una chaqueta o una sudadera, pues solo era un viaje de ida y vuelta de unas cuantas horas, ¿no? O sea, no llevaban ropa extra, no llevaban nada, porque simplemente iban a ver el partido y tenían que regresar esa noche. Y todo parecía normal hasta que, como lo dije, tenían que llegar a la noche y ninguno de ellos llegó. Las familias se comunicaron entre ellas, obviamente, para ver si alguien tenía noticias sobre los chicos, pero nadie sabía nada. Todos los padres sabían que esto no estaba bien, que algo andaba mal. Por lo cual el 25 de febrero, a primera hora, llamaron a las autoridades para informar sobre la desaparición de los 5 chicos. La policía, después de enterarse de esto, inicia un operativo de búsqueda, ya que por ser discapacitados, pues obviamente no dejaron pasar tanto tiempo, sino iniciaron la búsqueda porque les pareció pertinente que posiblemente si algo les había pasado por esta discapacidad. Obviamente inicia la búsqueda, pero no tiene ningún resultado. El 28 de febrero, 3 días después, la policía recibió una llamada de un guardabosque del Parque Nacional Plumas, que está a unos 180 kilómetros de Yuba City y a unos 100 kilómetros de donde era el partido de baloncesto. Esta persona les dijo que la mañana del 25 de febrero había visto el Mercury Montego estacionado en el Parque Nacional, pero no le había tomado importancia, pues era muy normal
que la gente dejara sus automóviles en ese lugar para ir a esquiar, aunque cuando él dijo que vio el reporte de desaparición, decidió llamar a la policía porque sabía que ese era el carro. La policía se dirigió a la ubicación y efectivamente encontraron el automóvil de Madruga, pero sin rastro de ninguno de esos chicos. Y aquí quiero mencionar algo importante. El estadio de Chico State, a donde se supone que iba a ser, bueno, no donde se supone, donde fue el partido, está a unos 80 kilómetros al noroeste de Yuba City. Y el automóvil fue localizado a unos 100 kilómetros al este del estadio donde iba a ser el partido. O sea, esto quiere decir que está como en triángulo. En el coche había evidencia de que los jóvenes habían estado ahí y luego habían abandonado el vehículo, ya que había envolturas y latas de refrescos vacíos, un botecito de leche con chocolate sin abrir, folletos con el programa del partido al que asistirían y un mapa de carreteras de California en la guantera. El auto estaba a un lado de la carretera, sin seguros en las puertas y con una ventana abierta. El chasis y la carrocería estaban en perfecto estado, algo que extrañó a los investigadores, ya que parecía que la persona que estacionó el carro, el que lo dejó, conocía el lugar y lo hizo con mucho cuidado. Las llaves no se encontraron en el auto y el tanque de gasolina estaba prácticamente lleno. Los padres de Madruga, del dueño del auto, decían que todo era muy raro, ya que su hijo jamás dejaría su auto a la deriva y mucho menos sin cerrarlo por completo, ya que, como dije anteriormente, era su mayor tesoro. Según los padres decían que era imposible que él descuidara su carro, que él no podía haber dejado su carro así porque sí, algo tuvo que haber pasado. Los demás padres decían que no era normal que sus hijos se desviaran tanto de su destino sin avisarle a nadie, y mucho menos a un lugar tan frío sin ropa adecuada. Y aquí empiezan las cosas extrañas, porque se supone que el guardabosques vio el carro la mañana del 25, entonces eso quiere decir que sí hubo ciertas horas en donde estuvieron desviándose de camino, y por qué ninguno le avisó a sus padres. O sea, ninguno hizo ninguna llamada, no hizo nada. Muchos de los padres decían que eso no era posible porque ellos eran tan hogareños y tan pegados a las familias que alguno de ellos a fuerza tenía que haberle avisado a sus padres. Algo ya hubiera hecho algo, ¿no? Algo Hubiera ya avisado, no estaba bien. Ya hubiera regresado, hubiera pedido que fueran por él, algo. Sí, algo ya empezaba a oler mal, algo ya estaba mal, ya Algo no estaba normal. ahí. Desafortunadamente esa noche cayó una tormenta que hizo que la nieve creciera casi 20 centímetros y las inclemencias del tiempo no permitieron que la búsqueda se hiciera de la mejor manera. Incluso hay algunos reportes en donde decía que las máquinas estas para quitar la nieve del lugar se estancaban porque era demasiada nieve la que había ahí. Okay. Entonces era imposible seguir como con la investigación por muchas horas. Las familias, obviamente en su desesperación, comenzaron a ofrecer recompensas por información. Obviamente cientos de llamadas comenzaron a llegar, pero sin ninguna información importante, hasta que recibieron la llamada del dueño de una tienda de conveniencia que estaba cerca del estadio donde fue el partido. El hombre dijo que el viernes 24, o sea, el día que fue el partido, casi a las 10 de la noche, cuando estaba a punto de cerrar, vio entrar a unos chicos que compraron algunas cosas como refrescos, pay de limón y leche con chocolate. El dueño del lugar los recordaba muy bien, pues estos chicos tardaron varios minutos en decidir qué comprar y este señor, el dueño de la tienda, ya quería cerrar el local e irse a dormir. Entonces, aquí ya hay otra cosa que sí cuadra. Porque el señor, el dueño de la tienda, dice que compraron refrescos, pay de limón y leche con chocolate. Y en el carro se encontraron refrescos vacíos y se encontró una leche con chocolate que estaba sin abrir. Entonces eso quiere decir que muy posiblemente sí pasaron a esa tienda y sí compraron las cosas que dijo este señor. Unos días después, la policía recibió la llamada de Joseph Shantz, de 55 años. Y esta quiero que escuchen y pongan mucha atención porque es importante en el caso. Joseph les dijo que la noche del 24 de febrero, el día que supuestamente desaparecieron y que no regresaron a su casa, dijo que había conducido cerca del lugar donde fue encontrado el automóvil de Madruga, ya que tenía una cabaña que iba a arreglar para pasar el siguiente fin de semana con su familia. Okay. Todo esto lo dice Joseph. Dijo que cerca de las 5 de la tarde su auto se atascó en la nieve y se bajó para tratar de sacarlo de ahí. Al intentar sacar su auto de la nieve y por el esfuerzo que realizó, obviamente ya era una persona mayor de 55 años, Joseph comenzó a sentir síntomas de un ataque al corazón, por lo cual entró a su auto y prendió la calefacción, porque estaba haciendo mucho frío.
Claro. Él intentó calmarse para que su dolor desapareciera. Según lo que él cuenta, 6 horas más tarde, o sea, yo me pregunto cómo aguantas un dolor tanto tiempo, ¿no? Sí, 6 horas. 6 horas más tarde, casi a la medianoche, Joseph dijo que estaba acostado en el auto y sentía un dolor muy intenso en el pecho. Dijo que miró hacia afuera y vio un coche estacionado más atrás de él y a varios metros. Alrededor de ese auto que vio estaba un grupo de varias personas y una de ellas parecía ser una mujer con cabello largo sosteniendo a un bebé. Joseph los llamó, les gritó pidiendo ayuda, pero en ese momento los chicos o el grupo de personas que estaban ahí dejaron de hablar y apagaron las luces del auto. Esto me hace pensar como que no querían que los vieran. Ajá. Aunque también digo, bueno, si no quieres que te vean, pues no te estaciones detrás de un automóvil, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, claro. Minutos más tarde, vio unas luces de linterna que también se apagaron cuando Joseph les pidió ayuda. O sea, él dice que vio que alguien se acercaba al auto también con linternas. Pero que cuando él les gritó y les pidió ayuda, apagaron las luces y se fueron. Más tarde, Joseph vio que una camioneta pick-up se estacionó a unos 10 metros detrás de él. Esta camioneta se estacionó ahí solo por unos segundos y continuó su camino. Después de varias horas, casi al amanecer, el auto de Joseph se quedó sin gasolina y por consiguiente sin calefacción, por lo cual decidió salir del auto y caminar hasta un albergue casi a 13 kilómetros de donde estaba para que lo auxiliaran. Joseph, en el camino hacia este lugar, vio el auto Mercury Montigo abandonado a un lado de la carretera, pero no le tomó mayor importancia porque pues obviamente si tú quieres sobrevivir, yo creo que lo que menos estás pensando es en lo demás. Tú lo que quieres es llegar a que te revisen y que te lleven con algún médico. Sí, claro. Horas más tarde los doctores confirmaron que efectivamente Joseph había sufrido un ataque leve al corazón. Joseph platicó toda esta historia a la policía y les describió paso por paso todo lo que pasó en la noche, pero también dijo algo importante, que él no sabía si todo había sido real, ya que él dijo que el dolor era tan fuerte que posiblemente lo hubiera delirado. O sea, todo esto que platica él dice que fue lo que sucedió, pero que tampoco lo puede asegurar porque posiblemente su estado le hizo imaginarse todo eso que vio. Claro. Sí, lo encuentro lógico. Tiene lógica, sí. ¿No? Luego, el 3 de marzo, ya varios días después, casi una semana después de que desaparecieron, llamó a una mujer que trabajaba en una tienda de Brownsville, a unos 50 kilómetros al sur de donde fue encontrado el auto de Madruga. La mujer aseguraba que el 1 de marzo, o sea 2 días antes de que ella llamó, había visto entrar a la tienda a los chicos que buscaban. Aquí es importante decir que ella les dijo que sabía dónde estaban, o bueno, quiénes eran, porque obviamente ya había un boletín donde estaban las fotos. Entonces ella los reconoció al momento de ver el boletín, reconoció que estos chicos fueron los que entraron a la tienda. Claro. Según la descripción de la mujer, los chicos llegaron en una camioneta pick-up roja y que por sus expresiones parecía que estaban perdidos. Madruga y Bill se quedaron en una cabina telefónica afuera de la tienda y Jack y Ted entraron a comprar burritos y leche con chocolate. Otra vez suena la leche con chocolate. El dueño del lugar agregó que Ted trataba a Jack como si fuera un niño pequeño. El hermano de Ted declaró a un diario en esos días que aunque la camioneta en la que llegaron al lugar era desconocida y que nadie sabía de quién era, la descripción le confirmaba que efectivamente se trataba de su hermano y de sus amigos, por cómo trataba Ted a Jack, que claro, como lo dije al principio, lo trataba como si fuera su hermano pequeño y prácticamente le hacía o le ayudaba en todo lo que hacía. Claro. La investigación continuó por varios meses sin tener ningún resultado, hasta el 4 de junio, o sea, varios meses después, cuando un grupo de motociclistas daban un paseo dominical por la zona hasta llegar a la caravana del servicio forestal, aproximadamente a 30 kilómetros al este de donde se encontró el auto de Madruga. Y aquí hago una acotación para explicar qué es una caravana, porque yo también me quedé así como, ¿qué es una caravana, no? Sí. Realmente solo es una casa rodante, o o sea, sí, bueno, una casa rodante. Y esta caravana la monta el servicio forestal precisamente para alguna emergencia. Hay muchas cosas, o sea, ahí guardan ropa, guardan comida, precisamente por si alguien lo necesita, lo utilicen. Para esta fecha en junio, la nieve ya se había derretido casi por completo, entonces la investigación o los trabajos de investigación pudieron ser mejores,
o llegar a lugares donde no se podía llegar. Sí. Los motociclistas vieron que esta casa rodante tenía una ventana rota y salían insectos de ella. Inicialmente ellos pensaron que alguien había realizado actos de vandalismo para robar lo que se encontraba adentro, pero cuando abrieron la caravana se percataron de un hedor tremendo que venía de un cuerpo en descomposición, el cual se encontraba en la cama sin zapatos y debajo de varias mantas. Cuando las autoridades y la policía llegaron, realizaron investigación e identificaron que el cuerpo que estaba ahí pertenecía a Ted. Entonces, por fin, aunque desgraciadamente, ya tenían información sobre el paradero de los chicos desaparecidos. Al menos ya tenían una pista, ¿no? Sí, Ya sabían, ya habían encontrado un cuerpo, pero bueno, ¿dónde estaban? De que estuvieron en algún lugar, ¿no? De que si ya está ahí un cuerpo, pues seguramente podrán encontrar a los demás. A un lado de Ted, donde estaba el cuerpo, estaba una mesa que tenía una cadena de oro, un anillo con el nombre de Ted grabado, una billetera con dinero adentro, un reloj sin cristal y una vela parcialmente consumida. Los padres de Ted confirmaron que efectivamente eran pertenencias de su hijo, a excepción del reloj, ya que ese nunca lo habían visto. Entonces aquí hago una parada. Encontraron el automóvil. El automóvil tenía gasolina. ¿Por qué dejarías un automóvil que no estaba atascado, que tenía gasolina? Que estaba en buenas condiciones. Exactamente. Encuentran el cuerpo de Ted, muerto, envuelto en mantas, y está la billetera con dinero. Eso quiere decir que sí tenía posibilidades o sea, ¿por qué estaba el dinero ahí? Bueno, ahorita más adelante voy a decir algo. ¿Y por qué estaba un reloj que nadie conocía? ¿De quién es ese reloj? ¿Dónde consiguió ese reloj Ted? ¿O quién le puso ese reloj a Ted? El cuerpo de Ted, como le dije, está envuelto en 8 mantas, incluyendo su cabeza. Y esto es súper importante, que estaba envuelto completamente hasta su cabeza. La autopsia mostró que había muerto de inanición e hipotermia. Dijeron que había perdido más de 40 kilos de los 91 que él pesaba con vida. Y el tamaño de su barba sugería que había vivido unas 13 semanas después de su último afeitado. Sus pies desnudos mostraban gangrena. Esto quiere decir que entonces, por lógica, su última afeitada fue antes de salir al partido, ¿no? Ajá. Antes del 24 de febrero. Si dicen los especialistas que al menos estuvo 12 o 13 semanas vivo, con vida, fueron 4, 8, casi 3 meses. Wow. 2 meses y medio, digamos. Está extraño esto. Sí, bueno. sí. Bueno, más adelante empiezan las cosas que... extrañas aquí ya, sí, pero ya. Ahorita nos vamos con las hipótesis y todo lo extraño. Sí, ahorita estamos dando toda la información porque, y ya al final vamos como a tratar de enlazar todo. Los detectives estaban confundidos por varias cosas. Por ejemplo, ningún fuego había sido encendido en la chimenea de la caravana, a excepción de la vela que estaba parcialmente consumida. A pesar de que había un amplio suministro de cerillos y materiales que podían haber sido usados, o sea, como naipes y libros en la estantera. O sea, lo que se refiere a esto es que había papel, había cosas que pudieron haber sido encendidas en la chimenea para que no se muriera de frío. Ajá. Para que la persona no se muriera de frío, pero nadie le encendió nada. 2. Había ropa de invierno que estaba intacta, que nadie tocó. 3. Una docena de latas de raciones C, que es una comida empacada para ser fácilmente consumida por las tropas en el campo de batalla. Estas habían sido abiertas y su contenido había sido consumido. O sea, se comieron lo que había dentro. Alguien, no sabemos quién. En el cobertizo anexo, o sea, no en la caravana, sino había como otros cuartitos cerca. Había un extenso surtido de comida deshidratada sin abrir. Y esta comida era suficiente para alimentar a los 5 chicos al menos por un año. En otro cobertizo cercano había un tanque de gas propano sin tocar que era suficiente para alimentar el sistema de calefacción de la caravana. Todo parece indicar que Ted no habría estado solo en la caravana, pues los tenis de Gary Matías estaban dentro del remolque y las latas habían sido abiertas con un abrelatas P-38, el cual era de uso militar, por lo cual lo más lógico era que Gary, quien perteneció al ejército, fue quien abrió las latas. Eso era como lo lógico, que alguien que supiera utilizar este tipo de herramientas. También se decía
que la forma en que el cuerpo estaba envuelto indicaba que alguien lo habría acomodado de esa manera. O sea, si Ted hubiera muerto, él solo acostado en su cama, yo creo que te tapas, y a lo mejor sí te tapas la cabeza, pero que estés completamente envuelto. O sea, yo no creo que tú agonizando te envuelvas la cabeza, te envuelvas ¿no? todo como Sí, un taco. no. O sea, no, se me hace imposible. Ahora, los otros chicos, ¿qué pasó con ellos, no? Bueno, pues un día después se encontraron los restos de Jack Madruga y de Bill a unos 10 kilómetros de la caravana. El cuerpo de Madruga estaba boca abajo y había sido parcialmente consumido por animales salvajes, pero en la muñeca aún tenía su reloj y en un bolsillo del pantalón estaban las llaves de su coche. El cuerpo de Bill estaba prácticamente en los huesos y varios de estos huesos, estaban esparcidos en un área de 15 metros. Se supone que los especialistas dicen que ellos murieron por hipotermia. Al igual que en el caso Dyatlov, que hablamos hace ya varios meses, prácticamente todas las muertes fueron declaradas como hipotermia, aún a pesar de todas las marcas y golpes y todo lo que había en los cuerpos se declararon como hipotermia. Pues yo creo que sí es lo más lógico que puedes creer, y yo no soy un especialista, ¿no? En eso, o sea, yo podría decir muchas cosas, pero no soy un especialista, pero es lo primero que siempre se dice, hipotermia. Y decían que los huesos, por ejemplo, estaban esparcidos porque decían que después de muerto, Bill, los animales salvajes habían consumido parte de su carne y también habían llevado estos huesos y esparcido a unos metros de donde se había encontrado el cuerpo inicialmente. Sí, es lógico, me suena bastante lógico. Aquí la diferencia que yo vi en con el caso del Paso Dyatlov es que en este caso los daños que encontraron en los cuerpos no eran, vaya, fueron después de la muerte, ¿no? Y en el caso de los chicos del Paso Dyatlov, todo el daño que sufrieron o todo, sí, el castigo que sufrieron fue todavía antes de morir, ¿no? O sea, sí agonizaron ese sufrimiento. No se sabe, no se sabe ni se podría aclarar realmente eso, pero sí se cree que sus muertes fueron después de todo lo que les hicieron. Aquí sí efectivamente no tienen marcas ni, por ejemplo, ni de muerte como de cuchillo, por ejemplo, como en el caso de Lago Bottom, que también es un programa de hace unas semanas. O sea, no tenían marcas tampoco no tenían marcas de golpes, no tenían marcas de maltrato. El cuerpo de Ted simplemente estaba acostado, no tenía marcas como de que alguien lo hubiera estrangulado, de que alguien lo hubiera maltratado. Y esa sí es una gran diferencia con el Paso Dyatlov. Sí. 2 días después de que se encuentra a Bill y a Madruga, encuentra el papá de Jack, encontró la chaqueta de su hijo debajo de unos arbustos a unos 3 kilómetros de donde estaba la caravana. Pero al levantar la chaqueta, la espina dorsal de Jack cayó al suelo. Al día siguiente, un sheriff encontró el cráneo de Jack a unos 100 metros de la chaqueta. Y con esto se pudo confirmar que efectivamente se trataba de Jack. La causa de muerte también fue hipotermia. Aquí está triste porque se supone que las autoridades les habían dicho a los familiares que ellos no realizaran búsqueda, como para no entorpecer la investigación y porque pues no son especialistas. Y efectivamente sí es cierto. Pero también entiendo la parte de los padres y de la familia que pues si no sabes dónde están tu familia, pues tú quieres tener respuestas. Entonces, sí, claro. Pero qué triste que encuentres la chaqueta de tu hijo y pienses que hay una esperanza de encontrarlo y te encuentres solo con los restos y huesos del cuerpo de tu hijo. Debe ser bastante triste, sí, ¿no? Bastante fuerte. Devastador. El cuerpo de Gary Matías jamás fue encontrado. Lo único que encontraron fueron 3 mantas que eran idénticas a las que envolvían el cuerpo de Ted en la caravana y una linterna oxidada. Esto fue encontrado en una área lejana del lugar. No se especifica ni a cuántos kilómetros estuve. Traté de investigar hacia dónde estaba y todo, pero no encontré la información de dónde estaba. Ok. Dado que Gary Matías, que era el que sufría esquizofrenia, no estaba tomando su medicamento pues, por obvias razones, se distribuyeron fotografías a instituciones mentales de todo California, pero ninguno de estos hospitales dio información de que tuvieran a esta persona. O sea,
no fue a parar a ningún hospital psiquiátrico. Sí. El paradero de Gary o del cuerpo de Gary siguen siendo una total incógnita. Y Que esto, eso también es importante. y esto fue toda la información, digamos, de cómo se encontraron los cuerpos, de cómo fue todo el caso. Pero ahora vamos a entrar en lo más interesante, creo que, del programa, donde vienen todas las extrañezas, todas las incógnitas y las hipótesis o teorías que existen sobre este caso. Bueno, empecemos. Yo empiezo con algo interesante. Según el testimonio de una de las tiendas, los chicos estaban en una pick-up roja. Y Joseph, quien sufrió un ataque al corazón, describió también una pick-up, aunque no encontré en ningún lado que él describiera el color de esta pick-up, sí describió una camioneta. Entonces, esto confirmaría que los chicos sí estuvieron, aunque no se sabe a ciencia cierta si era la misma pick-up, porque pues existen cientos, miles de pick-up, que sea la misma. Es extraño que se hable de un modelo, un tipo de auto que fue visto y después, días después, es visto con los chicos que bajan de ella. Sí. Si esto fue cierto, ¿por qué dejaron su automóvil? ¿Qué es lo que los obligó a que dejaran el automóvil? Cuando se supone que los padres de Madruga aseguran que él jamás hubiera dejado su auto a la deriva y que jamás hubiera dejado que nadie lo manejara. ¿Qué fue lo que sucedió para que estos chicos dejaran pues el automóvil y se subieran a otro auto? Y ahora también, ¿de dónde salió esta camioneta? ¿De quién es esta camioneta? También puedo entender que siendo personas, entre comillas, con una discapacidad mental, tal vez no quiero como estigmatizar o decir que así son estas personas, pero tal vez son muy nobles. Tal vez todo lo que les dijeran ellos lo iban a creer y iban a pensar que todo era para bien, que los pudieron haber engañado de una forma sencilla, de una forma fácil, de una forma que no tuvieran ni siquiera que usar la fuerza, sino simplemente convencerlos de alguna cosa, como si fueran niños realmente, como con un dulce, con algún premio, no lo sé. No quiero estigmatizar ni quiero decir que así fue, pero puedo pensar que es una de las posibilidades. Según todo lo que fue encontrado, se vio, se notó que sí se desviaron de su ruta. Pero si el partido del día 25 era tan importante para ellos y llevaron varios días preparando todo y estaban súper emocionados, ¿qué era más importante o qué pudo ser más importante para hacer a un lado este evento? O sea, si era algo que ellos ya esperaban, también, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí es de las cosas más relevantes y que creo que no tiene algún tipo de explicación lógica, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor a una persona, a dos de ellos, incluso hasta tres tal vez, pero dentro de alguno de ellos yo creo que sí existía esa parte de decir, si es importante tengo que regresar, o a lo mejor aviso a alguien, a mis padres, avisarle a mi familia. Pero si nadie avisó nada y se desviaron tanto, ¿por qué se desviaron tanto en primer lugar, no? Sí. En segundo lugar, lo que dices del automóvil, y no me hace también sentido el de dónde sale ese reloj también, el reloj que no identificaron. Ni nunca en ninguna parte se dice de quién pudo haber sido, simplemente es un reloj que apareció. Según los padres de Jack Madruga, decían que su hijo no ignoraría a nadie que pidiera ayuda. Esto refiriéndonos a Joseph, a lo que él platicó, al señor del paro. Porque según sus padres, Jack Madruga siempre fue muy altruista, le gustaba ayudar a la gente. Entonces, dicen que incluso hubo una ocasión en que Jack Madruga acompañó a una chava, a una mujer que se sintió mal. No recuerdo bien el padecimiento en ese momento, pero que la llevó hasta el hospital. Entonces, esto descarta como la posibilidad de que no le hicieran caso a Joseph. Ajá. Ahora hay dos cosas. Posiblemente no eran ellos los que estaban ahí. O dos, sí eran ellos. Pero si había alguien más, alguien externo, posiblemente pues le dijo no lo hagas, ¿no? Ajá. No vayas, no puedes ir, no hagas esto. Es una de esas dos posibilidades. Aunque creo que la que más me suena es que no eran ellos. Porque decían que había una mujer.
Ajá. una mujer con un bebé de pelo largo. Aunque en las fotos que voy a subir para este programa podrán ver que uno de ellos tiene el cabello largo. Entonces a lo mejor también con su dolor de Joseph pudo haberlos visto y haber pensado que era una mujer, pero Al era solo delirar, uno de ajá. ellos. Ahora, si todos los chicos de estos se supone que llegaron a la caravana porque había como rastros de que Ted no era el único que había llegado ahí. Primera, ¿por qué no usaron los suministros que estaban ahí? O sea, ¿por qué no usaron la comida? Y esto lo digo porque sabemos que al menos 2 de ellos habían pertenecido al ejército y debían tener ciertos conocimientos básicos de supervivencia. Entonces eso es otra de las cosas que no me cuadra. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora, si hacía tanto frío, ¿por qué? Si tú estabas ahí, si ya llegaron, ¿por qué te ibas a salir? Y ahora, porque también, ¿cuánto tiempo estuvieron vivos y cómo sobrevivieron durante todo ese tiempo? Es que no se sabe, no hay una certeza del cómo. Es más, incluso no hay una certeza de cuándo murieron los que estaban en la nieve. Ajá. Se cree que pudo haber sido también en las semanas en que se supone que llegaron a esta caravana. ¿Qué pasó con los tenis de Ted? Porque como lo dije, el cuerpo que encontraron en la caravana, Ted no tenía zapatos, no tenía tenis puestos. Incluso decían que los pies estaban gangrenados. Ajá. Esto lo entiendo por el frío, ¿no? Lo puedo entender por el frío, por todo esto. Pero entonces, ¿dónde estaban esos zapatos? ¿Dónde estaban los tenis de Ted? Estaban los tenis de Gary Matías. Muchos de los especialistas y los expertos dicen que lo que sucedió ahí es que Gary llegó con Ted, o bueno, al menos estuvo también ahí, y que cuando Ted empezó con esto de los pies gangrenados, supongo que se inflamaron, bueno, suponen Ajá. que se inflamaron, que ya no podía tener los tenis. Gary, como a lo mejor también empezó a sufrir este tipo de lesiones, sus pies decían que eran más pequeños y decían que calzaba de un número menor. Entonces a lo mejor al hincharse necesitaba unos tenis más grandes y por eso tomó los de Ted, porque los de Ted nunca fueron encontrados. Okay. Los tenis jamás se encontraron, los tenis de Ted. Se encontró la mayoría de la ropa de todos, pero los tenis que no tenía puestos no los encontraron. Según los especialistas, como dije, sí. Ted murió casi 2 meses después de que desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Qué sucedió? ¿A dónde estuvieron? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué no se comunicó? Es bien extraño porque aparte si los vieron el 1 de marzo, como lo dijo la señora de la tienda, Ajá. si había una cabina telefónica, ¿por qué no hablaron con su familia? ¿Por qué no les dijeron dónde estaban? Porque según estuvieron, ¿no? En la cabina. Pues 2 de ellos, ¿no? la señora dijo que que Bill y Ted se habían quedado afuera. No, Bill y... Ay, no me acuerdo quién era, creo que... No me acuerdo quién eran, pero Ted y Jack fueron los que entraron. Entonces eran los otros 2, a excepción de Gary. Y esto es importante ahorita lo que estás diciendo, porque la señora nada más describe 4 personas. A Gary Matías nunca lo menciona. Es curioso. Entonces, aquí a Gary no lo encontraron. Entonces, podría ser que Gary ya no estaba con ellos en ese momento. ¿Se te haría lógico de alguna manera que a lo mejor Gary no estaba y siguieron a Gary? ¿Cómo que ya no estaba? O sea, que a lo mejor cuando se separan o más bien cuando se desvían en primer lugar del partido, que a lo mejor en ese momento Gary se haya ido a otro lugar y ellos lo hayan seguido, por eso se haya desviado. Había otra teoría, bueno, hay una teoría en la que dicen los policías que descubrieron que Gary Matías tenía amigos en otra ciudad que, digamos, el camino hacia donde ellos iban daba hacia la otra ciudad donde estaban estos amigos. Entonces ellos pensaron que posiblemente Gary los había convencido para visitar a estos amigos en la otra ciudad. Pero ¿por qué no llegaron? O sea, ¿por qué no llegan a su destino? ¿Por qué se quedan a la mitad? ¿Por qué el carro se queda ahí? ¿Por qué dejan ahí el carro en buenas condiciones? Creo que eso es lo que más me estresa de cierta manera en este caso, porque no puedo entender cómo dejas un carro en buen estado ahí. O sea, y más sabiendo alguien que es tan apegado Madruga amaba su carro. O sea, él no lo dejaría. Y digo, creo que todos conocemos a una persona que está obsesionado, a lo mejor no obsesionado, pero sí es muy cuidadoso con su carro, ¿no? Que a lo mejor cuida que no esté sucio, que no lo vayan a pisar y dejar una mancha. Digo, yo conozco ahí a un par de personas que son como que muy cuidadosos en ese aspecto. Y justo no dejarían su carro por algo tan necesitaría simple, haber ¿no? algo, o sea, sería algo muy extraordinario. Exacto. Como para que dejes tu
tu auto, ¿no? Ahora, también puede ser que el auto se lo quitaron a alguien, lo llevó ahí y lo dejó. Porque se supone que los especialistas dijeron que el que estacionó el carro, el que dejó el carro ahí, no tenía ninguna abulladura ni nada, a pesar del mal estado de la carretera y de cómo estaba el lugar. Y esto quería decir que entonces la persona que lo estacionó, que lo llevó, conocía el lugar. Y esto para los papás de Madruga era imposible, ya que ellos sabían prácticamente a dónde iba, con quién iba, dónde estaba, y él nunca había ido hacia estos lugares. Entonces, aparte también en la guantera, ¿por qué había un mapa de carreteras de California? Sí había los panfletos del partido. Esto quiere decir que sí llegaron al partido, que sí asistieron al partido, que estuvieron ahí. Porque después del partido los vieron en la tienda que estaba muy cerca ahí. El señor que dijo que ya iba a cerrar y que entraron a comprar. Pero aquí ya el señor en qué vehículo los vio. No dice. ¿No dice? No dice en qué vehículo los vio. No, eso no lo describe. Pues, y es que pues, es normal, o sea, no... Quien describe es la señora después, ¿verdad? Hasta el 1 de marzo. Ajá. Esto quiere decir que sí fueron al partido, compraron algo ahí, y de ahí... después de esas 10 de la noche, entonces ahí es donde empiezan a suceder las cosas extrañas que no se saben qué pasó. Ahora, también la señora de la tienda no describe ni dice que había otra persona aparte de ellos. O sea, esto quiere decir que entonces los 4, o sea, si uno de ellos iba manejando la pick-up, ¿de dónde sacaron la pick-up? Esto, digamos, tomando salió, ¿no? En cuenta lo que dijo la mujer del 1 de marzo. No sabemos si realmente sucedió así o no, porque también puedo creer ya entraba que la gente a veces también así inventa cosas. Y no era una recompensa tan... No, de hecho sí eran recompensas fuertes, eran recompensas 1317 fuertes. Que digo, para ese entonces yo supongo que era una muy buena cantidad. Era una buena lana. O sea, también puedo creer que fuera inventado, que realmente no los vieron. O sí, no lo sabemos, pero bueno, pues, son muchas cosas, por eso es tan incierto este caso también como el de, no tanto como el de Dyatlov, creo lo considero mucho más grande, pero sí considero que tiene muchas incógnitas. Por ejemplo, los especialistas dicen, o bueno, lo que ellos creen que sucedió es que debido a su discapacidad, simplemente se perdieron y murieron por hipotermia. Pues es lo fácil, ¿no? O sea, sí. Como no... Deja de preguntar. Como no estaban bien, ¿no? Se perdieron y se murieron por frío. Pero pues hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? ¿Por qué se desviaron de su ruta? En primer lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hubiera entendido que si el carro lo hubieran encontrado, digamos, a la mitad del camino entre el estadio y sus casas, pues bueno, a lo mejor venían de regreso, se los encontraron, les robaron el carro, algo les hicieron, lo secuestraron. Pero ¿por qué estaban tan lejos y hacia otra dirección contraria de sus casas? Exacto. Eso quiere decir que se desviaron por alguna razón, hacia algún lugar iban. No creo que nada más haya sido que se perdieron porque sí. Sí, no. ¿Por qué tenían, como lo dije, esta guía de las rutas o de las carreteras de California? El mapa, ¿no? Seguramente sí iban a algún lugar, pero no sabían cómo llegar. Entonces por eso lo compraron o lo consiguieron esa... Pero aquí también está el por qué no avisaron, ¿no? O sea... Si tuvieron días, y se supone que, como lo dije, la señora la vio el 1 de marzo, esto quiere decir que al menos fue 4 días después de que desaparecieron. Entonces, ¿por qué en esos 4 días no hablaron a sus casas? Hay algo que me brinca mucho. Supongamos que vas a hacerlo. Supongamos que vas a hacer este viaje y voy de acuerdo. Pero, ¿por qué un día antes de este partido que tenían? O sea, ¿por qué no después? Si era tan importante, ¿por qué no esperaron a que pasara? Suponiendo que fuera planeado, ¿no? Que iban a algún lugar. Uh-huh. No sé, eso me brinca mucho. Sobre todo por el tipo de personas que eran. Y no en un sentido discriminatorio, ni mucho menos, sino que son mucho más organizados que
al menos que yo Es y que, que muchas eran personas, como, ¿no? como lo escribieron sus familiares, eran como niños emocionados por Sí. algo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo era niño, si algo me emocionaba demasiado, lo esperaba y trataba de que nada sucediera para llegar efectivamente a ese día o esa fecha. Ajá. Entonces, porque ellos, yo entiendo que ellos eran muy amantes del básquetbol y por esto asistieron a este partido. Sí, claro. Pero Y a lo mejor hasta tiene sentido, ¿no? Te motiva, Sí, sí. la Sí. emoción, etcétera, ¿no? entonces sí entiendo esa parte, pero no el por qué se desviaron. Como lo dije, otros decían que se toparon con algunas personas que los embaucaron para robarles sus pertenencias y después de eso no supieron cómo regresar y se perdieron. Pero aquí tampoco me cuadra porque no les robaron el carro, no les robaron, por ejemplo, Ted tenía su cartera, tenía su Y collar. había efectivo, ¿no? Por eso, en la ajá, tenía cartera, dinero, o sea, la cartera. O sea, ajá. entonces eso de cierta manera me descarta la posibilidad de un robo. No Sí, lo no. robaron. O sea, si algo les hicieron, no fue por quitarle sus pertenencias. Y además, no sé, yo creo que habría algún indicio en el vehículo, ¿no? En el carro. Y en los cuerpos. Ajá. Sí, también En los cuerpos, porque, por ejemplo, ejemplo, también otros dicen que seguramente se toparon con un asesino serial que les quitó la vida. Pero como lo describimos hace rato, los cuerpos no tenían marcas de estrangulamiento, no tenían marcas de alguna herida de algún arma blanca, no tenían ni siquiera moretones, no tenían golpes. Entonces, no me suena como No cuadra. lógico No. que un asesino serial los haya asesinado. Es que También sería- hace rato, bueno, a lo mejor, bueno, entrando en esto de asesino serial, tal vez, otra de las cosas que yo pienso, es que tal vez sí se toparon con una persona desquiciada ajá. que les quiso hacer daño y que él sabía que el mayor daño que les podía hacer era dejarlos solos, era dejarlos a la intemperie sin que ellos supieran qué hacer. Porque esto de cierta manera me hace pensar, porque por ejemplo, si Ted llegó o llegaron algunos a la caravana, ¿por qué no se comieron las cosas que estaban ahí? Una puede ser que tal vez por la nobleza que ellos tenían y el pensar que estaba incorrecto, o porque esto era de alguien más, Ajá. tal vez ellos consideraron que robar no era la manera para mí tiene sobrevivir. mucho sentido. Pero entonces, ¿por qué estaban latas abiertas? Eh, O sea, sí consumieron alguna sí. parte, pero otra no. Entonces esto también me hace pensar que a lo mejor, y esto nada más es una idea, una hipótesis, es que a lo mejor estas latas y esto que se encontraron, tal vez fue abierta incluso antes de que ellos llegaran. tal vez. Alguien más las abrió. Ujú. Y cuando ellos llegaron, a lo mejor ya no tocaron nada. A lo mejor ellos ya no agarraron nada, absolutamente nada de lo que había ahí. Y es por eso que murieron. Pero también no me hace tanto sentido porque yo creo que tu instinto de supervivencia te hace, si hay algo ahí, pues te lo comes para Sí. sobrevivir. Yo creo que llega un punto en el que tu cuerpo te lo exige y sabes que está de por medio tu vida, ¿no? O sea, Porque se entonces- supone que entonces el cuerpo de Ted, como lo encontraron, eso quiere decir que él se dejó morir ahí. Esa es una. O dos. Murió en otra parte y lo llevaron nada más ahí. que también es suena posible, O suena sea, a lo mejor murió en otro lugar, lo llevaron ahí, lo envolvieron y lo dejaron. Puede ser también o otra de los las tuvieron en posibilidades. algún lugar y hasta Por morir. eso exactamente, ajá, ¿No? a lo Ajá, mejor. sí. Ahora, ¿por qué los cuerpos los encontraron sí cerca de la caravana, pero fuera? Si ellos ya habían llegado a la caravana, yo creo que la lógica o lo que piensas es que es más fácil que sobrevivas dentro de la caravana que fuera. a que te salgas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué los otros tres se salen? ¿Por qué los otros tres y Gary que no se encontró? Ajá. ¿Por qué no se quedaron ahí? Entonces eso sí de cierta manera me hace pensar que no murió ahí Ted, que tal vez simplemente lo llevaron ahí. Ahora, si lo llevaron ahí, puta, también qué pinche mente del quien lo haya llevado, porque hasta le quitó sus pertenencias y las puso a un lado en la mesita. Sí, eso sí, eso sí. Y esto también, de esto de encontrar estas cosas, a lo mejor también te hace pensar que no, que sí, Ted sí estaba ahí, y Ted se quitó todo lo que tenía para dejarlo ahí a un lado de la mesa, y después se murió. Pero también y el reloj. El reloj ¿De de dónde quién era. sale? Ahora también a lo mejor el reloj lo encontró ahí adentro. A lo mejor el Tal reloj vez. estaba ahí. Puede A lo ser. mejor y hasta ahí estaba, ¿no? A lo Y- mejor exactamente ahí Ajá. estaba. A lo mejor desde antes de que llegaran las demás personas tal vez estaba ahí. Posiblemente no lo O sea, esa es había una pensado. posibilidad. Y vamos a hablar ya de la hipótesis o de la teoría que creo me cuadra más. La que encaja más. La única que tiene lógica, o sea, la Ajá. única que le encuentro partes lógicas
es la siguiente. Aunque, como dices, partes, no. Pero ahorita lo total. vamos a desmenuzar porque hay Sí, cosas sí. que tampoco me cuadran. Gary Matías fue el único que no fue encontrado ni localizado, ni su cuerpo, no se sabe si murió, no se sabe a dónde está. Se cree que Gary Matías, al sufrir de esquizofrenia y no estar tomando su medicamento, él fue quien los asesinó y huyó después. Porque no fue localizado primero, el segundo por su enfermedad, y porque hay información que encontré que dice que Gary realizó algunos actos anormales como un ataque sexual a su prima, que los médicos en los hospitales donde estuvo internado decían que era muy agresivo. Incluso se dice en algunos reportes que estuvo a punto de ir a la cárcel por problemas con la policía. Entonces esto de cierta manera demuestra que Gary pues sí tenía problemas serios. Sí podía ser peligroso. Sí ¿no? podía haber sido peligroso. De hecho, hay una parte que no es una fuente que fuera así como un reporte de periódico o algo así. Era como nada más un blog en donde decía que una noche antes, o sea el 23 de febrero, los chicos, The Boys, se habían juntado para ir a tomar unas cervezas. Pero según lo que decía ahí, es que Gary Matías no fue con ellos. Gary no estaba involucrado con ellos. Entonces esto demostraba de cierta manera que Gary Matías no estaba tan involucrado o apegado con ellos. De hecho, en todas las descripciones de todas las personas que los vieron en este transcurso, hablan de los 4, pero casi no hablan de Gary. Eso pues hace pensar a los especialistas y a la gente, incluso a mí me hace pensar que sí, Gary Matías tuvo algo que ver, porque como lo dije, tuvo problemas en el hospital psiquiátrico, y había otra parte donde decía que el entrenador de este equipo de básquetbol en alguna entrevista que dijo que él ya había avisado que Gary Matías era una bomba de tiempo, que él seguramente iba a hacer algo malo en algún momento, y nadie le tomó cierta importancia. También entiendo porque él era esquizofrénico. Obviamente sabemos que es un problema también psiquiátrico, pero no te afecta, como podría decirlo, como en las otras discapacidades, no te afecta como lo motriz, no te afecta. Seguramente puedes imaginar cosas, puedes sentir mucho dolor, pero no te impide hacer ciertas cosas. Incluso yo creo que, bueno, hemos hablado de asesinos seriales que son esquizofrénicos, que son gente que tiene este problema. No por estigmatizar ni decir que porque tengas esquizofrenia eres un asesino serial y lo vas a hacer. Que no, no es así, pero sí sabemos que hay casos de gente, asesinos seriales, que han sido esquizofrénicos. Entonces, sí, porque al final te altera la realidad que estás viendo. Exactamente, ¿no? Es que tú ves otra realidad. Y no es, vaya, incluso culpa a veces de esa gente, porque ni siquiera está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Te digo, como lo dices, su realidad es completamente diferente a lo que vivimos, aunque la realidad es relativa, como siempre lo decimos, pero él ve otra cosa completamente diferente. Entonces, si el entrenador ya había dicho que era una bomba de tiempo, que tuvo problemas, que incluso pudo haber ido a parar a la cárcel, que intentó atacar sexualmente a su prima, esto me hace que no sé, digo, es como que la teoría o lo que a mí me nace pensar, que si a Gary al final era el que adoptaron, o el último que se integra, porque es por ahí algo que escuché, no sé si a lo mejor tal vez hasta por celos pudo haber intentado hacer algo, sobre todo por este problema, ¿no? Que no sabemos si estaba tomando el medicamento o su medicación como era requerido. Al final también no sabes si el medicamento te está haciendo el efecto esperado, porque también es algo que no se puede saber. A veces cae mal, a veces empeora la situación, depende de muchas cosas, pero si él representaba ya un peligro, y a lo mejor hubo un algo que detonó, algo que estalló, que hizo estallar, que algún comportamiento hiciera, o que tal vez ya lo había pensado y solamente llevó a cabo algún plan que él tenía. No sé, se me hace también un poco forzado de pensar, pero creo que es lo que, si tuviera que decir que algo les pasó y tuviera que dar así como que mi opinión así de primera, sería que sí tuvo algo que ver este Matías.
Sí, yo también digamos que como lo dije, la hipótesis que se me hace más lógica, pero ¿por qué la persona que los describe dice que solamente ya eran los 4? Ujú. Ya no estaba Gary. O sea, bueno, lo que pensamos o lo que se puede pensar es que ya no estaba Gary con ellos. ¿Dónde está Gary? O sea, ¿qué mente tiene? ¿Qué tan perfecto debes de ser para no dejar ningún rastro? Aunque también puedo entender que la policía y las investigaciones a veces nada más para cerrar el caso y decir, ya, pues, quién sabe dónde quedó, ya, se acabó, Sí. ¿no? Pero es difícil que no lo hayan encontrado, porque a lo mejor ahorita también yo estoy diciendo, ay, sí, seguramente fue Gary y tal vez él está muerto en algún lugar y que no lo han encontrado, ¿no? También, o sea, también su cuerpo a lo mejor está en alguna parte y En nunca, algún lugar, y nunca claro. lo encontraron, ¿no? Si se tardaron 5 meses en encontrar a estos chicos, pues a lo Sí. mejor a él ni siquiera nunca lo encontraron y después de la investigación y ver que ya no había avance, pues a lo mejor cerraron el caso simplemente y decir ya, pues no, nunca apareció. Sí, que es algo que casi ni pasa, ¿no? O sea, Sí, pero sí es la... Sí, pues desafortunadamente. suena lo más lógico, ¿no? Suena lo más lógico que tal vez Gary sí hizo algo, aunque no los lastimó. O sea, De hecho, los dejó a lo también mejor es- nada más a la deriva. Y si existió la pick-up, Gary, ¿en qué estuvo involucrado con esta pick-up? A lo mejor, pues sí, tal vez sí alguien más le ayudó, algún Tal vez. externo, alguien que le llevara esta pick-up. Híjole, no sé, me cuesta trabajo también como creer al 100% en esta hipótesis teoría, A mí porque también. yo creo que si quieres deshacerte de alguien, pues lo haces de una manera diferente, aunque pues también cada persona piensa de una manera distinta. Sí, claro. Y a lo mejor, como lo dije, tal vez sí esta persona que los asesinó, entre comillas, sabía que la mejor manera o la peor manera era dejarlos a la deriva para que ellos murieran sin saber qué hacer. Y qué es lo Claro. que aparentemente pasó. Que no supieron cómo sobrevivir. Pero también digo, esto me hace como, híjole, como pensar que siento que estamos como minimizando las habilidades que pudieran tener estos Claro. chicos por tener una discapacidad. Mira, yo creo que serían muy capaces de sobrevivir. Creo que tendrían las capacidades de sobrevivir. Porque como tal, si uno de ellos sobrevivió, ¿cuántas semanas fueron? Pues se supone que al menos 12 o 13 semanas. Supongamos, cerrémoslo a 10. Yo creo que si ellos tuvieron la posibilidad de sobrevivir, yo creo que tendrían la posibilidad de, sobre todo si tenían la pick-up, suponiendo que eran ellos. O en este caso, si a lo mejor ya no tenían el primer carro en el que iban, pero en primera, ¿por qué lo dejan, no? Y a lo mejor si se hubieran perdido, yo creo que lo que buscan es encontrar a alguien y decir, oye, estoy perdido, ¿no? A lo mejor no comunicarse de primera con su familia porque a lo mejor no pudieran, no sabrían o por alguna situación. Pero yo creo que lo más lógico sería que buscaras a alguien y le dijeras, oye, ayuda, ¿no? Sí, porque también según lo que dijo la chica de la tienda, la señora de la tienda, que aparentemente estaban perdidos, que ellas los vio como que estaban perdidos. Tal vez sí estaban perdidos y no supieron cómo pedir ayuda. A lo mejor sí su discapacidad pues les impidió, a lo mejor por pena, por otra cosa como pedir ayuda. ¿Qué fue? Sí, porque, claro. por ejemplo, también los papás de Ted, los papás de Ted decían que cada que frenaban o paraban en el carro antes de cruzar una avenida y veían la luz roja y se paraban, él les preguntaba por qué razón se tenían que detener. Él no entendía por qué se tenían que detener, o sea, como el razonamiento del por qué tienes que detenerte. También platicaban los papás que en alguna ocasión empezó a incendiarse el techo de su cuarto y que él no tenía como ese entendimiento de que era peligroso estar en su cama. Él estaba acostado y él simplemente no se quitaba hasta que lo quitaron y él no entendía el por qué, o sea, cuál era la razón o por qué se tenía que quitar. Entonces esto también pues de cierta manera sí te haría pensar que a lo mejor ellos no tenían esta parte de razonar, de raciocinio tan sencillo como podemos creer que lo tenemos todos los seres humanos, y a lo mejor esto les impidió como pedir ayuda o ir a algún otro lado. Sí, pero claro. si se supone que fue casi una semana, o sea, se me hace increíble que en una semana no hayan buscado
la manera de comunicarse con sus familias. Ujú, Y exactamente. lo extraordinario es que al menos el cuerpo de Ted se demostró que vivió por lo menos 12 semanas después. Entonces, ¿dónde estuvo esas 12 semanas? ¿Qué pasó con él en esas 12 semanas? ¿Cómo sobrevivió? No, porque Bueno, aquí perdió también- 40 kilos, o sea, Qué bueno, sí, perdió la también. mitad casi de su Pero peso. ahora también, ¿cómo sobrevives sin comer tanto tiempo? Pues sin yo creo comer que sí es- puedes sobrevivir, creo que es un par de semanas. Lo que no puedes es sin tomar agua. Eso ok. es lo... Tienes que tomar agua a fuerza. Yo, ¿Dónde estuvo? O sea, ¿dónde estuvo esas 12 semanas él? Él no creo que haya estado postrado Y las 12 por- semanas ahí. Exacto, ¿y por qué lo comió, no? O sea, ¿por qué Ujú. la decisión de no comer? Es que ahí Ahora, te digo, pensando que fue una decisión, aunque también no hay rastros de algún tipo de tortura. es que de es eso algún lo más tipo de- extraño. de herida, porque todavía dijeras, bueno, a lo mejor tortura no, con amenazas o demás. Pero incluso un golpe. Exactamente. Como por ejemplo, lo de el lago Borom o en el mismo Dyatlov, Sí. los asesinos o quienes les quitaron la vida, Sí, sí, o sea, los golpearon, Ah, les entregaron cuchillos, sí la fue mandíbula, cruel. todo. Entonces, aquí eso es lo más extraño, que no hay rastros de maltrato físico. Es como si hubieran muerto en paz hasta cierto punto, ¿no? O sea, de cierta manera no puedo decir Pues que, híjole, es que en por paz hipotermia porque- no creo, porque dicen que Sí, que morir de hipotermia es muy, muy, muy feo. Quema, dicen Sí. que lo primero que sientes es como si te estuvieras quemando. De hecho, como lo dijimos en el caso de Dyatlov, que se quitaron la ropa, se cree que es cierto, porque cierto. cuando te da hipotermia, cuando empiezas a sentir, lo primero que tu mente te enseña es que te estás quemando, pero no es así. Es al contrario, entonces la sensación de estarte quemando pues te hace quitarte la ropa. Sí. Aquí no hubo rastros como de que se quitaran la ropa, entonces a lo mejor murieron rápido porque a los cuerpos que los encontraron a Bill y a Madruga, los encontraron prácticamente juntos. Entonces eso quería decir o demostraba que estuvieron juntos y que el frío a lo mejor ya no los dejó seguir y que ellos se abrazaron para mantenerse calientes y murieron. Eso es lo que se cree. Pero, Híjole, pero es que- no lo sé. Digo, yo creo que por lo menos uno tendría que haber sobrevivido si no hubieran algo más extraño, ¿no? Yo creo que sí hubo. No sé por qué me suena que Es sí que no sé hubo cuánto, una persona es que no sé cuánto más. tiempo estuvieron allá afuera. No sé cuánto caminaron, porque bueno, fueron 10 kilómetros desde la caravana, o sea, Sí. fue una cantidad considerable de kilómetros, tomando en cuenta que era nieve y que hacía demasiado frío. Sí, claro. Entonces, Y que no llevaban algún tipo de prenda especial. exactamente, o sea, no llevaban ropa. Y esto era de lo extraño que decía la familia. ¿Cómo es que fueron allá si no tenían la ropa necesaria Ajá. de vida para estar ahí? Fue muy extraño. De hecho, el caso pues, no tiene una respuesta y difícilmente se sabrá. Porque como en los otros casos, no hay una respuesta nunca. Y no creo que se encuentre. Qué triste, pues también la muerte de estas personas. Espero que haya sido pues de la manera más agradable y menos dolorosa para Más en ellos. paz, ajá. Y si fue alguien más, pues que Kulei, que quien haya sido. Yo no puedo asegurar que fue Gary Matías, ujú. porque no puedo, o sea, no. Sí me suena lógico. Si a mí me preguntan cuál es la que crees, yo creo que fue Gary Matías. Yo también. Pero no lo puedo asegurar. Porque hay muchas cosas extrañas Y es que también, que no como cuadran. dices, lo extraño es dónde está. ¿Dónde está? Porque es que como lo dije, a lo mejor sí está muerto. A lo mejor se murió, pero nunca lo encontraron y ya no lo siguieron buscando. Que ahora también me haría mucho sentido que si él tenía ya problemas en casa, si él ya era una persona problemática, que a lo mejor dijeran, no, pues está desaparecido y no sabe y se acabó. Incluso a lo mejor, digo, no en grosería, pero no sé, cabe la posibilidad que hasta su familia dijera, bueno, pues ya. Pues quién sabe, eso la verdad, no había pero nada no. de registros de eso, pero incluso su familia decía que era muy normal,
que él llevaba una vida normal, que ellos no creían que hubiese sido capaz de hacer algo así. Yo Pero creo que sí, cualquier persona buscaría, ¿no? O sea, no creo que echarle la culpa a Gary sería como que lo... Suena lo más no, lógico. es más, pero incluso creo que las otras aún- familias tampoco lo culpan a él, o sea, no creen que haya sido él. Es que si hasta su familia de todos estos chicos no creen en eso, yo creo que también es de pensarse y de considerarse que aunque es lo más lógico de pensar que sucedió, no sé, a mí me suena que hubo todavía algo más. Yo sí Algo más creo fuerte. que pudo haber sido él, pero sí creo que hubo ayuda de otra personas persona. externas. De una o otras, no lo sé, la neta, Que pero ahora también sí lo creo. lo que tal vez me pueda sonar es que lo hayan obligado, lo hayan También puede ser. amenazado. Puede ser que lo hayan obligado, que tenía que hacer ciertas cosas y que después también él tuvo que huir por lo mismo. Claro. No lo sé, nunca lo sabremos. Y más que no se supo nada, ¿no? O sea, lo que a mí me suena es que tal vez desapareció. Y... Aunque como siempre dijimos también, las autoridades también luego son Exacto. ineficientes y a lo mejor hay cosas que no sabemos del caso, ¿no? Y que estamos necesariamente hablando se tenía en que cerrar. qué épocas, ¿no? O sea, sí. Sí, casi finales de los 70s, entonces tiene muchísimo tiempo, entonces es difícil. Si hoy hay casos que no se pueden resolver, que tienen muchas dudas, imagínate en esos tiempos, entonces No, estaba... pues está difícil. Y pues con esto cerramos este caso, bueno, este episodio. Sí, porque el caso sigue abierto. Si saben de algo. Los 5 de Yuba City. Si les gusta, pues investiguen y busquen un poco más de información, aunque prácticamente todo lo que les dijimos es la información que encontramos en internet, en todas las fuentes y en todos lados. Incluso hay otros podcasts que pueden escuchar también, pero van a cruzarse prácticamente con la misma información. Y con la misma respuesta de no saber qué fue lo que sucedió. Cada quien y cada uno de ustedes puede pensar cuál es la hipótesis que más le cuadra, qué es lo que sucedió. Y pues eso es lo bonito de este programa, que pensemos y piensen todos y que se queden con muchas incógnitas. De hecho, digo, yo para cerrar, y perdón que te interrumpa, es lo bonito de este caso, ¿no? Al igual que en el caso de Dyatlov, digo, obviamente guardando sus proporciones. Exactamente. Que aquí me queda más que a lo mejor una teoría que yo diga, pasó esto, me quedan más dudas. Sí. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este reloj? Si es que estuvieron en la pick-up, ¿de dónde salió la pick-up? ¿Por qué dejaron el vehículo? ¿Por qué no llegaron al partido? ¿O por qué bueno, se cree que sí alejar? llegaron al partido, porque te digo que tenían folletos del partido. Digo, o sea, al partido del día siguiente, ¿no? O sea, a su compromiso del partido del día siguiente, sabiendo que era tan importante para todos ellos, ¿no? Sí. ¿Por qué no avisaron absolutamente nada? Como tal, ¿dónde está Gary Matías? ¿Qué pasó con él? O sea, creo que son dudas que por más que yo piense en alguna teoría, no acaban de resolver todas esas dudas que pasan por mi cabeza, ¿no? Entonces, es un tema, creo que deja muchas, como dices, incógnitas, y que está bien porque nos hace teorizar con incluso todavía a lo mejor otra teoría que no está por ahí escrita, pero que nos hace pensar y hacer trabajar esa cabeza que de vez en cuando es bueno poner a trabajar, ¿no? Exacto. Y bueno, pues yo también me despido por esta ocasión. Espero que les haya gustado el programa y los invito, como todos los programas, que por favor le den like a los capítulos, que se suscriban a los diferentes canales en todas las plataformas, que eso nos ayuda mucho y pues va creciendo poco a poco. Estamos en iTunes, en Apple, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en prácticamente en todas las plataformas de audio que existen. Estamos presentes para que se suscriban, para que cada que haya un nuevo programa, pues ustedes se den cuenta y lo puedan escuchar. Y pues no me queda más que decirles, como todas las noches que tenemos programa, abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.